Milwaukee, Wisconsin. Un hombre camina de noche, desorientado, como si estuviera escapando de algo que todavía no entiende del todo. En la calle, logra pedir ayuda. Lo que parece un episodio más de violencia urbana, termina abriendo la puerta a uno de los casos más perturbadores del siglo XX, porque esa huida no solo salva una vida, también revela un patrón escondido a plena vista durante años. Hoy, en Crónicas del Caso X, vamos a reconstruir el caso de Jeffrey Dahmer, el llamado caníbal de Milwaukee, pero con un enfoque clave, no el morbo, sino el mecanismo. ¿Qué buscaba? ¿Cómo operaba? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Y por qué la ciudad se despertó tarde? Jeffrey Dahmer nació en Estados Unidos, y según relatos de su entorno y registros posteriores, fue un joven con dificultades para conectar con otros, con etapas de aislamiento y una vida social limitada. Nada de esto explica lo que vendría, pero sí ayuda a entender el tipo de vacío que él mismo describiría después. Una necesidad intensa de compañía, combinada con el miedo a que esa compañía se fuera. Con el tiempo, esa necesidad se transformó en una idea peligrosa. No solo estar con alguien, sino controlarlo. No una relación real, sino una presencia que no pudiera contradecirlo, abandonarlo o escapar. El período criminal atribuido a Dahmer se extiende entre 1978 y 1991. Lo que se sabe con certeza, por investigación policial y proceso judicial, es que hubo múltiples víctimas y un patrón repetido: elegir personas vulnerables, atraerlas con promesas simples, dinero, alcohol, compañía, y luego reducirlas a un estado de indefensión. Cuando hablamos de perfil, en este caso es importante decirlo claro: Dahmer no buscaba un conflicto, buscaba a alguien que no pudiera decir no. Y ese detalle, más que cualquier etiqueta mediática, es el centro del horror, la deshumanización total de la otra persona. Con los años, ese control se volvió aún más extremo. Dahmer llegó a intentar lo que él mismo describía como crear una compañía permanente, una persona viva pero anulada. En declaraciones posteriores, habló de intentos de alterar a sus víctimas con métodos químicos y lesiones, una práctica que suele mencionarse como zombificación, y no es una metáfora cinematográfica, era su forma de explicar la búsqueda de sumisión absoluta. Y aunque algunos detalles provienen de sus propias confesiones, y por eso deben tomarse con cuidado, el patrón general se sostiene por evidencia forense y hallazgos en su vivienda. La pregunta ya no era solo ¿quién?, sino ¿cómo pudo sostenerlo tanto tiempo? La respuesta empieza a aparecer en un lugar incómodo: el edificio donde vivía. Vecinos reportaron olores, ruidos, cosas que no encajaban, y sin embargo, durante años no hubo un quiebre definitivo. Parte de su método fue tan simple como escalofriante: mantener el horror puertas adentro, en un departamento común, en una ciudad común. Ocultaba cuerpos y restos dentro del espacio que controlaba, y lo hacía con una mezcla de rutina y aislamiento. Alguien que parecía vivir solo, sin visitas frecuentes, sin una vida que despertara demasiadas preguntas. En muchos relatos, la gente recuerda esa sensación de algo estaba mal, pero sin una respuesta clara, hasta que fue demasiado tarde. Y entonces aparece uno de los puntos más duros del caso: la negligencia institucional. Hubo un episodio particularmente citado en la historia pública del caso: un menor que logra salir, confundido y vulnerable, y que termina siendo devuelto a Dahmer después de que él diera una explicación que la policía aceptó demasiado rápido. Este hecho, reconstruido por registros y testimonios, se convirtió en símbolo de fallas múltiples: prejuicios, desinterés, falta de verificación básica. No fue un error sin consecuencias, fue una puerta que se cerró en la cara de una víctima y que dejó a Dahmer con tiempo para continuar. Si algo muestra este caso, es que no siempre falla la evidencia, a veces falla la voluntad de mirar. En julio de 1991, la cadena se corta por un detalle inesperado: una potencial víctima consigue escapar.
Su nombre suele aparecer en los reportes como Tracy Edwards. Sale a la calle y logra contactar a la policía. Lo que sigue es el tipo de escena que define un caso para siempre. Los agentes regresan con él al departamento. Ahí, la sospecha deja de ser intuición y se convierte en evidencia. Se encuentran fotografías y elementos que confirman que no estaban ante un incidente aislado, sino ante un sistema criminal sostenido en el tiempo. Y en minutos, la historia de un hombre raro del edificio se transforma en una investigación nacional. A partir de ese momento, el caso se arma con capas, evidencia física, testimonios y confesiones. Lo confirmado es que hubo asesinatos múltiples y actos posteriores sobre los cuerpos que resultan extremadamente perturbadores, incluyendo indicios de necrofilia y canibalismo. Y acá es donde hay que marcar una línea. Los detalles explícitos no aportan comprensión, solo shock. Lo que sí importa, y está documentado, es lo que esos actos representan en su perfil. No era impulsividad sin dirección, era dominio, posesión y una ruptura total con la empatía. En el juicio y en las evaluaciones se discutió su salud mental, pero el proceso concluyó con responsabilidad penal. Para la ciudad el problema ya no era solo Dahmer, era cómo nadie lo detuvo antes. Cuando la noticia se hace pública, la reacción es inmediata. Indignación, miedo, preguntas sobre racismo, homofobia y abandono institucional. Familias exigen respuestas, vecinos recuerdan denuncias ignoradas. Milwaukee se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Décadas después, el caso vuelve a ocupar titulares con nuevas producciones y una serie de Netflix que reavivó el debate, no solo sobre Dahmer, sino sobre cómo contamos estas historias. Porque el riesgo de la cultura pop es convertir el horror en espectáculo, y este caso exige lo contrario, recordar que detrás de cada titular hubo personas reales, con nombres, familias y futuros que fueron arrebatados. Jeffrey Dahmer fue condenado y enviado a prisión, y allí, años después, murió a manos de otro recluso. Conclusión clara, lo que quedó probado por evidencia e investigación judicial es un patrón sostenido de asesinatos, manipulación y ocultamiento facilitado en parte por fallas policiales que permitieron que continuara. La reflexión es inevitable y sobria. A veces el monstruo no se esconde en la oscuridad, sino en la indiferencia colectiva y en instituciones que no escuchan a quienes más necesitan ser escuchados. Si este caso te impactó, te invito a dejar tu like y suscribirte para más historias contadas con respeto y contexto. ¿Qué crees que fue más determinante para que Dahmer siguiera tanto tiempo? ¿Su capacidad de manipular o las fallas del sistema que lo rodeaba? ¿Qué tendría que haber pasado para que lo detuvieran antes?